Y vamos a la palabra del Señor en Juan 16, del 12 al 14. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Juan 16, del 12 al 14. El Evangelio de Juan. Sí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahí está hablando Jesucristo antes de ascender al cielo. Amén. Antes de ascender al cielo, y dio la promesa del Espíritu Santo, que la vemos en el libro de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo, que ya lo hemos estado estudiando varios días, varias semanas, y todo eso ya lo sabemos, pero queremos traer que el Señor habla de estas cosas. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que es el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios, que nos revela a Cristo. ¿De qué cosas tenía que hablar el Señor? De su palabra. Porque Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es el Creador, Él es todo. Amén. Y todas las cosas son de Él y por Él y para Él, nos dice la palabra de Dios en Colosenses, que todas las cosas son creadas por Él y son para Él y subsisten por Él. Yo respiro porque Él es Cristo de la gloria, el dueño de todo. Usted respira porque Cristo es el dueño de todo. Amén. Gloria a Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Amén. Por eso es que nos tenemos que dejar guiar del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad de Dios, para poder entender la palabra de Dios. Para poder estudiar la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo, porque muchos pueden leer la Biblia, pero si no tienen al Espíritu Santo no la van a entender. Entonces por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero también tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, va a echar mano de la palabra de Dios que está en nosotros, que vive en nosotros. Y si nosotros no tenemos nada, no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿De dónde va a agarrar? Tenemos que aprender la palabra de Dios. Muchos dicen memorizar los textos bíblicos, memorizar la palabra de Dios, pero yo digo aprender. Porque lo que se aprende, como dije la vez pasada, lo que se aprende no se olvida. Lo que se memoriza se olvida algún tiempo. Si no, pregúntenme a mí cuando pasé la licencia. Yo contesté las preguntas así, una tras otra. Pa, y pum, salió ahí. Congratulations. Pero porque yo me fui a meter a la escuela de manejo a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde salí corriendo a Moros y Vehículos antes de que se me fueran, porque a mí yo me memorizo las cosas y al día siguiente ya no las sé, ya se me olvidó. Yo salí corriendo de la escuela de manejo, salí corriendo a Moros y Vehículos allá abajo en Wallington, por allá. Yo estaba en Clifton, vivía en Clifton, y ahí mismo me fui corriendo hacia allá. Y las pasé, mira, una tras otra, porque las tenía memorizadas. Pero ya al día siguiente ya no sabía muchas de las cosas que había aprendido. Cuando pasé la ciudadanía, igual. Cuando pasé la ciudadanía, yo pasé día y noche, dale, con todas las preguntas y la escritura que se tenía que hacer, porque te dan un folleto que se llama Everyday Life, y eso se lo tiene uno que aprender a escribir, porque
el oficial de migración te va a decir que escribas una oración, una frase. Y yo estuve día y noche dándole y dándole y dándole y dándole, como 3, 4 semanas antes de ir al examen. Yo estuve ahí, dale. Y cuando fui, lo pasé de una. No me quedé en ninguna pregunta. Y cuando el oficial me dijo, escriba una oración aquí, que me dijo, escribe ahí, yo vivo en el estado de New Jersey. Bueno, ya, fácil. Rápido lo escribí. Pero gloria a Dios, es el Señor que le pone a uno el ¿cómo se llama? Entonces yo digo, ¿cómo es que nosotros no podemos aprender la palabra de Dios? Que aprender la palabra de Dios es un tesoro que tenemos aquí. En la palabra de Dios es un tesoro que tenemos aquí, y es lo que el Espíritu Santo va a echar mano para dirigirnos, para guiarnos, para enseñarnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Aunque más adelante vamos a ver que hay cosas que, aunque parece que se contradijeran con la Biblia, pero hay cosas que del mismo ministerio, del mismo mandamiento de Dios, de la gran comisión, hay veces que el Espíritu Santo dice no. Y tenemos historias en la Biblia que más adelante las vamos a ver. Amén. Pero por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, conectados con el Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, para que el Señor nos guíe y nos dirija. Amén. Gloria a Dios. Y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como dije antes, todo es de Dios, todo es del Señor. Amén. Y cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son una esencia, ellos son los dueños de todo. Amén. No hay nada que ellos tengan separado. Ellos son el todo en todo. Amén. Como cantábamos hace un rato, el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada más, no hay nadie sobre ellos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Aprendiendo de su palabra. Porque, hermanos, es increíble que cuando se habla de la farándula, hay cristianos que se saben toda la farándula de arriba para abajo. Todos los artistas, los cantantes, la vida que tienen, cuántas veces se han divorciado, cuántas veces se han casado, lo saben todo. Pero preguntes de la Biblia, no saben nada. Amén. A los varones que nos gusta el fútbol, soccer, sabemos los jugadores famosos. Sabemos todo eso, ¿verdad? De qué equipo son, cuántos puntos lleva el equipo y todo eso, pero de la Biblia no sabemos nada. Tenemos que echarle mano a la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí mismo en Romanos la palabra de Dios también dice que el que no tiene al Espíritu Santo de Dios no es hijo de Dios. Será hijo por creación, pero no ha sido redimido. No es salvo. No tiene la vida eterna hasta que no se arrepienta y tome la decisión de buscar, de recibir a Cristo para perdón de sus pecados. Amén. Por eso es que debemos estar siempre orando, buscando del Señor, clamando al Señor por todas aquellas personas que no han venido al Señor. Y esto es la guía del Espíritu Santo, pero va conectado también con la gran comisión. Tenemos que seguir orando y haciendo la obra del Señor. Amén. Tenemos que tener compasión por las almas que se pierden.
Y yo sé que no es fácil porque es difícil en este país. Y en estos tiempos que parece que los tiempos se han acortado. Porque mire, hermano, yo trabajo de 6 a 4, pero el tiempo no me alcanza para nada. Yo llego a la casa, además de explotado, cansado, me da tiempo nada más de darme un baño, de comer algo y ya son las 7, 7 y media, 8 y ya no da tiempo de hacer nada más. Es difícil porque parece que los tiempos se han acortado y la vida que es tan ajetreada en este país. Que en este país el que no trabaja no come. Pero qué controversia, ¿no? Comen aquellos que no trabajan, porque el que no trabaja y solicita ayuda al gobierno le dan renta, le dan cupones de comida, le dan, ¿cómo se llama? Seguro médico y todo eso. Pero usted que trabaja, vaya a solicitar el Medicaid o Medicare para, ¿cómo se llama? Y eso que le están descontando, cada semana nos descuentan por eso. Pero vamos a solicitar y no nos dan. Entonces, es bien, como veríamos, injusto, pero son las leyes de este país. Pero seguimos adelante orando y clamando por los gobernadores, por los representantes, por los congresistas y todo eso, para que cambien esas cosas, para que sean justos. Porque yo no estoy en contra de que se ayude a la gente. Yo estoy en contra de que le den ayuda a aquellos que están sanos, que están fuertes, que están jóvenes, que tienen el vigor y la energía para trabajar y no lo hacen. Mujeres que se llenan de hijos sin padre para ganar, no solo porque quieren tener hijos, sino porque quieren recibir un cheque del gobierno. Y por todas esas cosas tenemos que orar. Bueno, me estoy saliendo del tema, pero vamos, no vine a hablar de política, vine a hablar de la palabra del Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor en Colosenses 1, del 9 al 11. Amén. Colosenses 1, del 9 al 11. Sí. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén, gloria a Dios. Pero como decían antes, tenemos que estar orando en todo tiempo para que el Señor, el Espíritu Santo, obre en nosotros, nos guíe. Porque necesitamos la guía del Espíritu Santo como hijos de Dios. Amén. Para hacer lo que Dios nos ha mandado. Para que tengamos el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin estudiar, sin leer la palabra de Dios, y sin la llenura del Espíritu Santo, no vamos a crecer. Nos vamos a quedar estancados en el mismo lugar. Amén. Y tenemos que crecer en el Señor para alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Porque ellos van a ver en nosotros el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Pero si el Espíritu Santo que vive en nosotros está entristecido por nuestra apatía y nuestra indiferencia, ¿qué van a ver las personas allá afuera? Amén. No van a ver nada. Eso es así. Amén. Efesios 1, 16
al 19. Otra vez Pablo en la oración. Amén. Efesios 1, del 16 al 19, dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén, gloria a Dios. Dice el 17, para que Dios nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra, en el entendimiento de su palabra. Amén. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos llenos de la palabra de Dios, como dije antes, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento pleno de la verdad? Al conocimiento pleno del camino del Señor, de lo que Dios, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Y el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. La palabra dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Esto es la lumbrera a nuestro camino, pero con el Espíritu Santo guiándonos. El Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Y el Espíritu Santo usándonos para alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Porque el Espíritu Santo nos va a usar para que alcanzar a aquellos que no conocen de Dios. Amén. Así que tenemos que seguir adelante, orando y aprendiendo de la palabra y buscando del Señor. Aunque estemos cansados, aunque estemos agotados por el tanto que hacer de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos despierta en la noche para orar. Pero imagínense si el Espíritu Santo va y me despierta a las 2, 3 de la mañana y yo no hago caso al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que estoy resistiendo al Espíritu Santo. Más adelante los vamos a ver, pero dice que cuando nosotros no hacemos caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está indicando algo. Y a veces nosotros queremos que oír la voz audible de Dios. El Espíritu Santo usa nuestra conciencia, para hablarnos. Porque si yo me despierto a las 2 de la mañana y rápido me viene a la mente oración. Pero si yo digo, no, más tarde, me voy a seguir durmiendo. Y ya más tarde tengo que irme al trabajo y ya no lo puedo hacer. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy resistiendo al Espíritu Santo. O Dios nos dice que estudiemos su palabra y no lo hacemos, que leamos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios y no lo hacemos, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estamos resistiendo a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Pablo oraba por las iglesias para que Dios les ponga ese querer como el hacer, ese deseo de buscar para que sean instruidos en el buen camino del Señor. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros? No vamos a poder entenderlo y no vamos a poder,
avanzar porque no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Él tiene grandes cosas para nosotros, no solamente la salvación. La salvación es lo más grande que nos ha dado. Pero Él tiene grandes cosas para nosotros si nosotros obedecemos al Señor. Amén. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros individualmente. Amén. Pero tenemos que ser obedientes a la guía del Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros, que mora en nosotros, que fue enviado por Cristo para que nos guíe en este caminar que tenemos en esta tierra. Amén. Vamos a 1 Corintios 2, del 9 al 16. Wow, sí, largo. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 16. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acordando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo no vamos a aprender la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo. Amén. Que nos fortalece para seguir adelante. Amén. Dice, antes bien como está escrito, que ojo no vio y ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de los que están aquí le aman al Señor? Amén. Todos le amamos al Señor. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque grandes cosas tiene Dios para nosotros. Pero Dios no las reveló a nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo el Señor nos va a revelar las cosas si lo tenemos entristecido? Con nuestra manera de vivir, con nuestra apatía, con nuestra indiferencia. Tenemos que poner en primer lugar al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que ponerle en primer lugar a Dios y a su palabra para que Él nos guíe y nos dirija. ¿Cómo Él nos va a enseñar todas estas cosas si tenemos orgullo en nuestro corazón? ¿Cómo Él nos va a enseñar estas cosas si tenemos falta de perdón en nuestro corazón? ¿Cómo Él nos va a enseñar todas estas cosas si tenemos envidia? ¿Cómo Él nos va a enseñar estas cosas si tenemos tantas cosas en nuestro corazón que todavía no hemos soltado? De repente ha habido un cambio en cada uno de nosotros, pero hay cositas todavía, como predicaba nuestro hermano Gabriel, cositas que todavía no hemos entregado al Señor. Amén. Y una de esas cositas a veces que no entregamos al Señor es el orgullo. Porque como decía ¿cómo se llama? Que el orgullo es como el mal aliento.
todos saben que tienes mal aliento, pero tú no lo sabes. Y decía, así es el orgullo. El orgullo es como el mal aliento. Todos los que te rodean se dan cuenta, pero tú no te das cuenta que eres orgulloso, que tienes algo de orgullo dentro de ti. Y eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. En nuestras oraciones no tengamos temor de pedirle al Señor y al Espíritu Santo, enséñame en qué estoy fallando. Claro, hágalo en privado. Usted y el Señor y el Espíritu Santo solos. Por eso tenemos nuestras oraciones privadas cada uno. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos pueden estar ahí. Tenemos que tener nuestras oraciones privadas con el Señor. Amén. Y en esa oración privada usted sea sincero con el Señor. Dígale al Señor de en qué cosa está fallando, si se da cuenta en qué está fallando. Si no, pídale al Espíritu Santo que le enseñe. El Espíritu Santo le va a enseñar si usted se humilla, si usted se baja y le dice, enséñame. Porque a veces el mismo orgullo no nos deja bajarnos, no nos deja bajarnos para que el Señor nos enseñe. Y eso es bien grande. A veces la humillación opaca toda cosa que nos quiere afectar. Por ejemplo, yo en el trabajo, a veces en la otra compañía donde estaba, el manager general era un árabe, bien déspota y bien, usted sabe cómo son los árabes. Se creen que la saben toda y que saben cómo se llama, y ellos tienen la razón en todo. Porque un árabe, o sea, no sé si serán todos así, pero los que yo he conocido, ellos te llevan bien y hablan bien contigo, pero no los contradigas. Porque si lo contradices, ahí te lo echaste encima de enemigo. Y tienen un carácter bien feo. Entonces él siempre venía y me decía acerca de los trabajos que estaba haciendo. No, que hazlo de esta manera. Pero yo sé, yo soy el que estoy haciendo el trabajo y yo sé que tengo una manera que va a ser más fácil y más rápido. Pero él decía, no, hazlo así. Pues bueno, está bien, yo lo voy a hacer así. O a veces llegaba gritando y llegaba haciendo, y aunque no tuviera la razón, yo le decía, I'm sorry, no volverá a pasar. Y ese hombre se bajaba. Se bajaba solamente con ese I'm sorry, se bajaba. Y así debemos de ser en las cosas del Señor, así debemos de ser en nuestra vida, humillarnos. No humillarnos tampoco va a ser la humillación a que nos pisoteen tampoco. Eso no estoy diciendo. Que a veces para aplacar la situación tenemos que pedir una disculpa o tenemos que pedir perdón, aunque nosotros seamos los ofendidos. Esa tiene que ser la actitud de un creyente. Aunque yo sea el ofendido, me voy a bajar a pedir perdón a la otra persona. Y eso lo va a matar. La palabra de Dios nos dice que no, que ascuas de fuego amontonas en su cabeza cuando tú te humillas y haces esas cosas, ¿no? Entonces vamos a humillarnos, vamos a trabajar en esa situación guiados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y esas son las cosas que a veces nosotros, ¿cómo se llama? Solamente Dios y usted sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Nadie más. Por eso es que tenemos que hacernos un examen, examinarnos nosotros mismos a cada momento, cada día. ¿Dónde estamos en el Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? Como el lema de la iglesia, que ya con lo que pasó ya no mucho se menciona el lema de la iglesia, pero el lema que siempre ha traído la iglesia por algunos años es ¿dónde estábamos, a dónde estamos y para dónde vamos? ¿Dónde estábamos ayer, dónde estamos hoy y para dónde vamos?
Ese lema, con todo el revolú que pasó en la iglesia, como que se ha hecho a un lado, pero vamos a seguir con ese lema. Vamos a examinarnos dónde estábamos ayer, dónde estamos hoy y para dónde vamos en el futuro. Porque es muy importante que el Espíritu Santo nos guíe, porque tenemos que ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. En todo el aspecto de nuestras vidas, agradando a nuestro Señor. Y así el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a revelar las cosas que tiene para nosotros el Señor. Amén. Juan 5:39 nos dice la palabra del Señor. Por eso les digo, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que entrarnos en la palabra de Dios y hay que instruirnos en la palabra de Dios. Y dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Escudriñad las Escrituras. Vamos, leamos otra vez el texto. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque esta es la palabra. Cristo es el verbo y lo que el verbo dijo está escrito aquí. Amén. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Y a veces en la guía del Espíritu Santo parece que hubiera un poco de controversia en la guía del Espíritu Santo, porque a veces encontramos en la Biblia palabras que parece que se contradicieran, pero no hay contradicción en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios, como dije antes, a veces hay cosas que no entendemos, pero con el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo las vamos a entender. Amén. Y el Señor tiene un propósito en cada cosa, en cada situación. Amén. Vamos a leer Hechos. Y a veces tenemos que confrontar. A veces en la iglesia, a veces, y yo estoy de acuerdo con eso, que se diga, que se hable, que la palabra de Dios se tiene que hablar con amor y con, ¿cómo se llama? Con bastante amor. Pero con esto que voy a decir no quiere decir que pasemos por encima de la gente también. Tenemos que hacerlo con la guía del Espíritu Santo porque el ¿cómo se llama? Mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, vemos en toda la gente que se presentó delante de Él y hablaron con Él, le pidieron a Él. Vemos el trato. Algunos los trató bien y a otros no los trató muy bien. ¿Sí o no? Lo vemos en la palabra del Señor. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos dirige cómo debemos de compartir la palabra de Dios, cómo debemos de hablar con aquellos que no conocen del Señor. Principalmente como pasó con la historia de Esteban, cuando habló con los judíos, los religiosos. Amén. ¿Cómo les habló Él? Cuando lo apedrearon, lo mataron por confrontarlos. ¿Y el Señor se enojó por eso? No. Vamos a leerlo. Amén. Hechos 7:51. Amén. Del 51 al 56. Amén. Amén. Hechos 7, 51 al 56 dice:
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo de estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces hay situaciones donde, y lo voy a decir, a veces cuando nos acercamos a los católicos nos tienen una respuesta que sí saben de Dios, que sí conocen de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que si les tenemos que hablar de esa manera, les tenemos que hablar de esa manera. Amén. Y a veces funciona. No sé, yo creo que no muchos están de acuerdo conmigo, pero a veces funciona, porque a veces hay que sacudir, principalmente a veces a la familia. También hay que, si son religiosos, si dicen que conocen del Señor, porque el mismo Jesús no dio el mismo trato con todos, pero el Señor conocía su corazón. Y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe y que Él nos dirija cómo debemos de hablar a las personas. Amén. Estoy de acuerdo con que se les hable con amor, no ofendiendo, no haciendo tantas cosas, pero cuando estamos así como en la situación que estaba Esteban, hay que hablarles de esa manera. Porque la palabra de Dios nos dice que toda la palabra de Dios es para enseñarnos, para instruirnos y para redarguirnos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a dejarlo de ahí y vamos a continuar en otra oportunidad. Amén. Bueno, vamos a avanzar otro poquito, todavía falta un poquito. Vamos a avanzar. ¿Ya no? Bueno, solo quiero traer un pensamiento de cómo se llama, acerca de lo que es la palabra de Dios, de entender lo que es la palabra de Dios. Un ejemplo que a veces nos hablan de la palabra de Dios, pero nosotros no captamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Y eso pasa en muchos de nosotros. Yo me incluyo también. Y principalmente yo me incluyo en esto. A veces no captamos lo que el Señor nos quiere decir. No captamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. O cómo nos quiere dirigir. Como dije antes, a veces lo resistimos. Y tenemos que entender la intención de Dios al hablarnos con la palabra o por guía del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. Que un padre se asoma a la ventana y ve el hijo que está caminando por el patio, por la yarda, y alguien
lavó el carro, regó el jardín y le dice desde la ventana al hijo: hijo, esa manguera está tirada en el piso. Y el papá, el hijo le dice: sí, papá, ya la vi. Y sigue su camino, sigue su quehacer, pero no entendió lo que el papá le quiso decir. Así somos nosotros a veces con la palabra del Señor y con la guía del Espíritu Santo. No entendemos qué nos quiere decir la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, cómo nos debe guiar. Pero ¿cuál era la intención del padre de decirle que esa manguera estaba tirada en el piso? Que la recoja, ¿no? Y el hijo no la hizo, no lo hizo, no la recogió. No entendió la intención del padre de decir que la manguera estaba tirada en el piso. Y a veces así somos con la palabra del Señor nosotros y con la guía del Espíritu Santo. Él nos está hablando y como nos portamos como los muchachos ahora. No sé, los muchachos ahora, sin ofender al jovencito aquí, pero a veces los muchachos le dice uno las cosas y le dice: sí, ya sé, sí, ya sé. O aquí en este país: ay no, pero no lo hacen. Ay no, pero no saben lo que el Padre está diciendo, lo que el Padre quiere, lo que los padres quieren. Y a veces somos así con la palabra de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por medio del Espíritu Santo y que nos enseñe qué es lo que la palabra del Dios nos quiere decir. Amén. Gloria a Dios. Terminamos. Seguimos en otra oportunidad porque no se termina, sigue. A ver qué Dios nos tiene para la próxima. Amén. Pongámonos de pie. Le damos gracias al Señor por este momento.